Superar a los libros de Harry Potter parece una misión imposible. Las películas lo intentaron, y aunque nos regalaron momentos icónicos, fallaron en lo más importante: ser fieles al material original. Pero hoy no vamos a hablar de las escenas que pusieron o quitaron, sino que vamos a ir más allá. Pues existen 5 puntos críticos que la propia Rowling ha odiado con los años. Errores que, si lo piensas, rompen la lógica del mundo, desmontan la historia y la dejan imperfecta. Y si la nueva serie de HBO se atreve a corregir a la autora, estamos ante la oportunidad de tener por primera vez una versión que sea objetivamente mejor que los libros de Harry Potter. Y empezamos con el primer punto, el más fuerte de todos, el que os va a hacer chirriar a un montón de vosotros. Porque sí, sé que muchos sois muy haters de este punto, pero es que es literalmente el más importante: darle una historia a Ron y Hermione. Y no estoy hablando del conjunto, no estoy hablando de la pareja de Ron y Hermione. Esto no es un tema para este vídeo, ya lo hemos discutido algunas otras veces. Hoy hablo de algo mucho más importante que su historia de amor, y es que Ron y Hermione importen algo. Deja que me explique, no os tiréis al cuello, ¿vale? Por favor, no, déjame unos minutos de respiración. Existen habitualmente dos tipos de personajes en literatura: los planos y los redondos. Los personajes redondos son complejos, evolucionan, aprenden y cambian. Es decir, tienen un arco de personaje o de redención. Al principio tienes un personaje que pues tiene unos defectos o quiere aprender a hacer algunas cosas, cambia, evoluciona y acaba convirtiéndose en esa persona que ha solucionado esos defectos o ha mejorado o ha empeorado. Por el contrario, los personajes planos son unidimensionales, predecibles, aburridos, porque son siempre el mismo gag recurrente así. Están ahí de fondo y son muy divertidos. No hay nada de malo en esto, chicos, tenéis que entenderlo. Un personaje redondo podría ser cualquier héroe tradicional, el propio Hércules de las películas de Disney. Tiene que transformarse en alguien diferente y aprender a superar sus limitaciones, y es perfecto, a todo el mundo le gusta. De la misma forma, en la misma película, un personaje plano sería Pegaso. Hace lo que siempre tiene que hacer Pegaso, te diviertes cada vez que aparece Pegaso, pero no te esperas nada de Pegaso al final del día. Es Pegaso, como lo puede ser el Pato Donald, Mickey Mouse o cualquiera de este tipo de personajes. Bueno, cuidado, porque en la película de los Tres Mosqueteros, ahí el Pato Donald tiene mucho desarrollo de personaje, pero me entendéis, es muy fácil de entender. Normalmente los personajes planos suelen tener una etiqueta, como el gracioso, la lista, el cobarde, el gordo o el flaco. Y es que esto es precisamente lo que pasa en Harry Potter. Hermione es la niña inteligente y Ron es el gracioso de turno. Vale, no, tranquilos, no son solo eso, vale, calma, cuidado con ese comentario de hate. Y sí, en cierto modo tienes razón. Pese a que son bastante constantes a lo largo de toda la historia de Harry Potter, sí que es verdad que tienen ciertos rasgos que muchas veces los personajes planos no tienen, porque tienen ciertas contradicciones y una muy ligera evolución. Ron, por ejemplo, sobre todo en los libros, tiene una inseguridad clarísima. Vive debajo de la sombra de Harry. Bueno, vive primero debajo de la sombra de sus hermanos, luego de la sombra de Harry, de la sombra del mundo, y siempre es el segundón, el que no importa, el que simplemente él mismo cree que no es lo suficientemente especial y que siempre vivirá a la sombra de los demás. Sus celos en el torneo de los Tres Magos, su complejo en el partido de Quidditch cuando tiene que ser guardián y tiene que aprender a confiar en sí mismo. En las propias Reliquias de la Muerte también es otra vez lo mismo, ese complejo, por eso abandona, porque piensa que Hermione va a elegir a Harry por encima de él. Y bueno, entendéis a Ron, ¿vale? Y Hermione tampoco es plana como tal, pero ya es mucho más exagerado que Ron, porque empieza siendo una niña obsesionada con las normas y con hacerlo todo bien y con la inteligencia, pero de repente destruirá las normas y tiene cierta, pues, la versión femenina dentro del grupo que aporta más sensibilidad. Pero si lo entiendes bien, Hermione solo duda por romper las reglas en esa primera parte de la Piedra Filosofal. Ya cuando miente por la versión del troll ya está rompiendo las reglas, y a partir de ahí, en el momento que está en el Trío de Oro, toda su evolución como personaje ha cambiado, se ha parado. Pero no os preocupéis, os lo voy a plantear de otra forma, porque ahora mismo vuestra cabeza no lo entiende, estáis diciéndome: Rotia, esto no es posible, así que lo vamos a ver con números, con datos matemáticos. Si eres un hombre del canal, pues no lo sabrás, pero a mí me encantan los números. Harry tiene un total de 18.978 menciones en los libros. Que vamos a hacer una cuestión: este es el personaje que más tiempo aparece, y aunque obviamente tiene 4 capítulos en los que él no está, no podríamos decir que es el 100% de tiempo, pero vamos a decir que Harry está en el 99% del tiempo de los libros. Creo que es un dato bastante objetivo y se puede comprobar, es decir, en el 99% de las cosas que pasan en los libros, Harry está presente. En su contraparte, Ron tiene 6.362 menciones y Hermione 5.458, bastantes menos, la verdad, que equivaldrían a un 33,52% del tiempo si lo comparamos al tiempo de Harry, y a un 28,76% si lo comparamos al tiempo de Harry. Juntos, por cierto, son 11.820 menciones y equivalen al 62,38%. Es capaz de estar un 40% de tiempo él solo, cosa que me sorprende bastante. Pero bueno, ¿qué representa esto? Me estoy perdiendo. Rotia, por favor, vuelve al mundo real. Vuelvo, calma. Quizás con los libros no es muy fácil verlo, pero con las películas creo que aún es mucho
mucho más claro y clarividente, porque es facto, es tiempo de pantalla. Y de hecho son números que es incluso peor, bueno, de hecho mejor para nuestro punto, porque son 212 minutos para Ron y 205 minutos para Hermione, que equivalen de esos 1176 minutos que tienen todas las películas juntas a un 18% para Ron y un 17% de tiempo de pantalla para Hermione. Y a partir de ahora, ¿cuál es el punto importante? Pues que es una barbaridad. Son los dos personajes más importantes quitando a Harry. O sea, están prácticamente todo el rato, o sea, molestando, están siempre ahí tocando los ovarios. Por lo tanto, vamos a pasar muchísimas horas con ellos, podemos aprender cómo son, les vemos enfrentándose a retos, les vemos intentando sobrevivir, les vemos haciendo muchísimas cosas. Y durante todo este tiempo, los personajes no progresan, son exactamente los mismos. El arco de historia de Hermione es una niña que quiere ser súper perfecta, nunca sabemos por qué. Quiere aprender y aprobar todo, nunca sabemos por qué. Tiene un pasado, se supone, porque tampoco sabemos cuál es. Tiene miedo, no quiere romper las normas, quiere ser la niña perfecta, se meten con ella, hacen bullying y a partir del troll rompe las normas, por lo tanto forma parte del trío de oro y después ya está. El personaje de Hermione es inquebrantable, inamovible, en progreso, sigue siendo la misma niña que le molesta en los comentarios de Ron, que hará todo lo posible por ser la niña perfecta y que si hace falta romperá las reglas y meterá a un ser humano en un tarro. Es la misma desde la escena del troll hasta que Harry Potter acaba. Es un personaje exageradamente plano. De la misma forma Ron va un poquito más o menos por el mismo estilo. Tiene estos picos de inseguridad, de que duda, de que tiene ese pequeño arco de personaje en el que se transforma y confía en sí mismo. En la Orden del Fénix se convierte en el que gana la Copa de Quidditch. Y sí, progresa porque al final se supone que en las Reliquias de la Muerte vuelve porque es capaz de superar ese miedo. Y dirás, bueno, es que igual tampoco hacía falta explicar mucho más de ellos. Era tan importante meterse más a fondo en sus historias y explicarnos más cosas o hacer que crezcan más en 7 años. 7 libros, 8 películas. Pues vamos a las comparaciones, porque a mí me encantan las comparaciones y creo que con esto lo vais a entender mucho mejor. Peter Pettigrew tiene 446 menciones o 7,5 minutos totales, lo que equivale a un 0,06%, o sea, no es ni un 1% del tiempo de pantalla de las películas. Y tiene una historia completa: amigo traidor, falso muerto, rata escondida, responsable de la caída de los Potter, siervo de Voldemort y al final acaba redimiéndose por ese momento de duda y acaba completando su arco de personaje, es decir, progresa todo el rato, está siempre progresando y cambiando y sobreviviendo y acaba redimiéndose con menos del 1% de tiempo. Neville tiene 799 menciones, unas 8 veces menos que Ron, pero su arco lo puede entender cualquiera, es súper básico, desde niño torpe, que se ríen de él, que le hacen bullying, que hasta sus propios amigos lo desmienten, hasta el líder de la resistencia de Hogwarts y la única persona que se alza en contra de Voldemort, superando todos sus miedos, inseguridades y el pasado de sus padres. Pues Neville en total aparece 28,2 minutos de pantalla, lo que no sería ni un 3%, es que es un 2,4%, un 2,4% y tiene arco de personaje. O sea, Ron aparece un 18%, conocemos a su familia, a sus hermanos, a su interés amoroso, que de Neville no lo sabemos, conocemos todo de Ron y tiene nada en comparación al arco de personaje que tiene Neville. O sea, es que no tiene ni un fragmento, ni un minúsculo trofo. De la misma forma, Snape tiene 1852 menciones, que son prácticamente 3 veces menos que Hermione y que en Ron. Pero pasa, vamos, es un antagonista escalar, su propio arco de redención, de traición doble, que la revelación final, o sea, el arco de Snape es uno de los mejores. Y en total, para las pantallas también solo apareció 43 minutos, que es una barbaridad, es nada absolutamente para lo bien que recordamos todos a Alan Rickman y el papelazo que hizo. Es decir, es un 3,70% del tiempo de pantalla. Y esta es una de las diferencias más cruciales y terribles de Harry Potter. 2 de los 3 personajes más importantes son extremadamente planos. Claro, si comparas y ves el punto de vista y piensas en la historia de Harry, pues bueno, quizás. Y ahora me estarás diciendo, bueno, es que Neville, Peter porque es el traidor, es un caso aparte, vale, pero bueno, Neville es muy importante porque era el otro elegido. Dumbledore en los libros tiene un arco y en las películas se corta mucho, pero también es un arco en regresivo, porque Harry tiene que aprender a quererle y amarle a partir de el héroe que fue y entender que no fue tan perfecto. Y también sabemos que Dumbledore cambió en el pasado, es una persona que ha cambiado muchísimo en su vida. Y dirás, vale, es que son estos personajes súper importantes que al final son los que definen la historia de Harry Potter. Ron y Hermione acompañan, pero nunca definen, ¿no? Vale, Remus evoluciona y aprende a amar. Percy evoluciona y regresa de su familia Percy Weasley, que no aparece en nada, y acaba redimiéndose. Critcher se redime y aprende. Dobby aprende y evoluciona y crece. Slughorn, o sea, personajes tan irrelevantes que ni aparecen como Regulus y Arcturus Black tienen un arco de personaje. Para mí es un problema de presencia existencial, que en el 62% de tiempo que están estos dos personajes como son Ron y Hermione no se les pueda dar ni un solo momento para que progresen como personajes. Y por cierto, no quiero decir que los personajes no sean importantes. Ron tiene un buen corazón y es leal a Harry y está ahí apoyándole y sí que ayuda a la trama
y Hermione obviamente es un vehículo, ayuda a desatascar muchas tramas y es una chica inteligente que organiza, que estructura. Son personajes que funcionan muy bien dentro del trío de oro, pero fuera de ello e incluso dentro podrían haber tenido historias propias en 7 años. Y es muy triste que pasemos una cantidad tan inmensa de tiempo con ellos y que al final del día no hayan cambiado nada. Así que para mí tiene que ser un punto elemental de la serie de HBO. Y por cierto, creo que ya lo están haciendo. Es lo que pudimos ver de las filtraciones del documental. Bueno, no es una filtración porque al final no lo pusieron en el documental, pero sí que es una de las imágenes que no estaban como intentando darte. Sí que vimos que tenían una hoja en la que cada personaje, Harry, Ron y Hermione, tenía distintas anotaciones de cómo tenía que ser la personalidad, rasgos, a qué otros personajes de la literatura o del cine pensaban los productores y los creadores y los guionistas que tenían que parecerse. Y pudimos ver que empiezan a desglosar mucho más con rasgos que parece que estaban muy tocados en la superficie de las películas para los dos personajes, tanto para Ron como para Hermione. Pero si me preguntas a mí, ¿cómo haría yo esto en la serie? Para que tuviera sentido, porque obviamente si nos podemos ser súper creativos, pues aquí podemos decir muchas cosas, pero vamos a intentar mantenerlo todo dentro de una lógica de no romper el argumento de los libros e inventarme una escena en la que Ron va con Ollivanders a cazar unicornios. Ya sabemos que para Hermione la historia va a empezar totalmente distinta porque están apostando ya primeramente fuerte para una escena que no hemos tenido en ningún momento, ni en los libros ni en las películas, y que para mí ya mejora los libros. Y es que McGonagall, en esta foto que vais a tener aquí por pantalla, va a visitar a los Granger y les va a contar que su hija es una maga. A mí me llama mucho la atención esta primera escena porque creo que puede servir para presentar algo perfecto del personaje que nunca hemos entendido. ¿Por qué Hermione quiere ser tan buena estudiante? ¿Por qué está tan obsesionada por destacar y por ser la mejor? A mí, por ejemplo, se me ocurriría que quizás sus padres están súper preocupados, como de, wow, nuestra niña igual tenía muchas expectativas para ella, para que se convirtiera quizás en una doctora, porque sus padres son dentistas, y están como, no, nuestra niña no va a ir a una escuela de magos, ¿pero qué es eso? Y Hermione como, no, os voy a demostrar que voy a ser increíble y voy a ser la mejor maga del mundo, porque le debería hacer mucha ilusión. ¿Por qué? También, o sea, una niña de 11 años aparece una bruja en tu casa y te dice que eres mago. Nosotros porque hemos crecido con las ideas de Harry Potter, pero es como si ahora mismo a ti te apareciera una persona a decirte, vas a ser cazador de dragones. Pues te quedarías un poco en plan, wow, o sea, raro, ¿no? Yo estaba soñando con ser, bueno, es que yo soñaba con ser youtuber, pero bueno, pues tú soñarías con ser futbolista o cantante y dices, no quiero ser cazador de dragones, quiero ser cantante. Aquí espero que ya empiecen a plantarse las semillas de lo que debería ser el personaje, por qué ha nacido así y cuáles son sus principales motivaciones. También quizás aquí podríamos entender por qué tiene obstinación con las reglas, con comportarse y con que las reglas sean perfectas. Hermione no solo será lista, sino que necesita desesperadamente demostrar que puede pertenecer a este mundo. Esto para mí encajaría ya perfectamente con la trama de la Cámara de los Secretos, donde veríamos cómo cada vez se siente más rechazada y Hermione quizás le añade más horas y más esfuerzo y más necesidad que ya derivaría en prisionero de Azkaban de ser obsesiva, de tener que demostrar sí o sí que es la mejor y que literalmente no duerme y no existe simplemente por los estudios. ¿Ves? Es que nunca entendemos este porqué del personaje, pero yo entiendo que lo más importante sería tirar de ahí. Esto llegaría a que pasen 3 años y sigue sintiéndose que está fuera del mundo mágico, que por algunas razones ella quizás no es la mejor en hacer ciertas cosas. Para mí aquí quizás el principio de adivinación es algo increíble, porque vemos que en adivinación ella se enfada muchísimo cuando por primera vez no puede controlar algo de la magia, porque esta vez le han dicho, no depende de ti, depende de lo demás y de un don natural que tú no tienes. Y vemos cómo esto a Hermione le enfada muchísimo. Aquí podríamos añadir más escenas de ella pues fuera, sintiéndose súper frustrada, viendo por qué no puede utilizar adivinación y quizás intentándolo por sí misma. Y esto llegaría precisamente a un punto muy culminante de los libros, que no existe en las películas y que yo me imagino que sería así y que por eso lo haría Hermione, porque los libros no nos lo explican en ningún momento, que nace la PEDDO, la plataforma élfica de defensa de los derechos obreros. Esta obstinación de Hermione por defender a los elfos y por demostrar que merecen derechos quizás es porque como ella misma siente que no tienen un lugar en el mundo mágico, los elfos domésticos tampoco. Se ve como ellos y ve que están como fuera y quiere hacer que la gente los reconozca. De la misma forma es que ese es el libro de Cáliz de Fuego. Para mí es un libro muy importante para empezar a profundizar a saco en el personaje de Hermione. No puede ser que nos enteremos 2 años después, en El Príncipe Mestizo, que Hermione y Crumb se besuqueaban por los pasillos porque se lo ha dicho Ginny a Harry o algo, o no, porque Ginny se lo dice a Ron y a Harry. Quiero pasar tiempo con Hermione, quiero conocerla, quiero entenderla como personaje. ¿Qué veía Hermione en Crumb? En El Cáliz de Fuego, cuando lo leemos, no te da ninguna sensación de que Hermione en ningún solo momento siente interés por Crumb, ni que esté besuqueándose con él, ni que quiera pasar tiempo con él. Quizás este romanticismo sería también porque Hermione quiere a alguien a su lado validado en el sentido de, estoy con un mago muy poderoso, yo merezco estar en el mundo de los magos. Estaría guay quizás ver una conversación de ella con Ginny hablando pues de eso, de cómo se siente y de que en verdad quizás no siente mucho por él, o que, bueno, o por qué tienes a querer y estar con él. Aquí Hermione, aprendiendo a defender a los demás y viendo que al final, por mucho que quiera aparentar y que esté con Crumb, no le llena de verdad, aprendería a quererse más y a merecer ese puesto de lugar y de respeto que tiene en el mundo mágico. Así que a partir de entonces, ya toda esa obsesión por las normas, por encajar, por pertenecer, para mí el Cáliz de Fuego debería ser un punto en el que Hermione diga, ¿sabes qué? Mira, lo tiro todo por la ventana, me da igual, a partir de ahora voy a ser yo misma y voy a hacer lo que haga falta. Y vendría perfecto,
porque justo llega la Orden del Fénix. En la Orden del Fénix vemos en los libros que hace ciertos maleficios, sabemos que ha metido a las risitas Kitten en un jarro, sabemos además que hace los maleficios para el pergamino, para lo de las monedas, si no me equivoco. Esto ya me gusta mucho porque creo que aquí, aunque no se nos explicara nunca, Hermione se empieza a convertir en una estratega y en una líder. Pero quiero ver cómo se convierte en una obsesa en esto. O sea, necesita hacerlo al modo Hermione, al modo de, puede ser que diga, buah, tengo que controlarlo todo, tengo que crear la revolución, y que sea literalmente la mente estratégica y planificadora a un nivel súper, casi insano. Me daría la sensación que deberíamos reforzar el personaje por ahí. Y llegaríamos a las reliquias de la muerte del príncipe mestizo con un cierre emocional que creo que sería muy importante. Y es que yo necesito un momento de Hermione derrumbándose. A mí me recuerda mucho a un personaje de Kaladin, del Archivo de las Tormentas. No quiero hacer mucha spoiler, pero en el sentido de que Kaladin, el peor momento de su vida es cuando tiene que aceptar que él no puede proteger a todos. Que da igual lo perfecto que lo haga todo, lo bien que lo haga y lo mucho que se sacrifique, que él nunca podrá defenderlos a todos y que a veces ya está, él está ahí para ayudar en todo lo que puede y cuando no puede tiene que aceptarlo y vivir con ello. El gran cierre de Hermione en las reliquias de la muerte en algún momento debería ser que todo se vaya, que todo se desmonte. Quizás cuando a Ron le arrancan el brazo, quizás podríamos hacer algo incluso peor, que ve morir a alguien que intenta proteger, pues quizás en la mansión Malfoy, y que ahí se derrumbe por completo y esté deprimida en el sentido de no puedo controlarlo todo, no puedo hacer nada, me rindo, esto no sirve de nada. Y ahí aparecería una conversación quizás de Ron o con alguien, con algún personaje importante que le dijera, tú tienes que seguir luchando, da igual, y al final del día lo importante es que apoyes a los tuyos. Esto así son solo 5 minutos, perdón si me he extendido muchísimo en este punto, pero para que veáis que con un poquito de pensar se puede reforzar muchísimo la historia sin tocar nada de lo que pasa, sin fastidiar el lore ni fastidiar el canon. Hermione no necesita ser menos perfecta, necesita que la historia se atreva a preguntarle cuánto le cuesta ser perfecta, y no hace falta cambiar los eventos, basta con que cambiemos el punto de vista de algunas escenas y tendremos a un personaje 20 veces mejor construido. Obviamente se le podría añadir más cosas y más momentos y explotar más de sus características, pero para mí esto es indispensable. Y pasamos con Ron. Para Ron es bastante más fácil porque ya tiene un progreso en las películas, aunque sea ínfimo, de soy el menos importante de todos a no necesito ser Harry para ser importante. Sé que no va a pasar y para mí esto ya es un gran error, pero yo no hubiera desaprovechado ya en la primera temporada de meter escenas de Ron en su familia, demostrando esa inseguridad que tiene quizás porque sus hermanos los gemelos le hagan burlas, porque Bill es perfecto y Charlie es perfecto también y Percy es muy inteligente y como que él siente que no hay nada en lo que él pueda destacar. Creo que sé que no va a pasar porque no tenemos ningún casting para Bill, ni para Charlie, ni para su padre, así que me extraña que vayan a ver escenas de la familia, creo que no las han planteado en absoluto, me decepciona un poco la verdad, pero igual es porque se están esperando para ese momento boom de Harry cuando llega la madriguera a la Cámara de los Secretos, porque sabemos que van a haber escenas de Draco en su infancia y de Hermione en su infancia, no entiendo por qué no hay escenas de Ron, pero bueno, se puede mostrar de otras formas y yo acentuaría muchísimos esos momentos, por ejemplo, de cuando no tiene dinero, que de verdad no sea que no tiene dinero, no, vergüenza económica, de que cuando vea sus cosas, de que quizás, yo que sé, que se queda mirando sus libros como están destrozados, pequeñas miraditas, que se queda mirando sus cosas como decir, no tengo nada que de verdad valga, y no tengo nada que de verdad valga porque eso luego reforzaría muchísimo mejor El prisionero de Azkaban. Ron siempre se quejaba de Scabbers, pero de repente no quiere que Scabbers está como frenético cuando piensa que Scabbers ha desaparecido, y a mí me encantaría reforzar ese sentimiento, incluso que saliera de las propias palabras de Ron, si podemos encontrar en algún momento que se sienta lo suficientemente cómodo para expresarlo, de que quiere defender a Scabbers con toda su alma porque siente que es lo único que tiene, que es lo único que de verdad vale algo y que de verdad quizás es la única cosa que le quiere por cómo es, y está cansado de que sus cosas no valgan, ¿sabes? Y Scabbers algo tiene que valer en su vida y creo que eso sería un punto muy fuerte para Ron. De hecho, luego ya pasaría prácticamente, creo que el progreso, los celos no está nada mal, creo que tiene sus pequeñas partes en el Cáliz de Fuego, así que yo pasaría directamente a la Orden del Fénix cuando le deciden nombrarle prefecto. Es la primera vez que tiene un rol que no se lo ha comido Harry, que no vive a la sombra de Harry o a la sombra de sus hermanos, y a mí me hubiera encantado ver más momentos de él siendo prefecto, de decir, orgulloso y como de queriendo currárselo mucho, porque es la primera vez que de verdad tiene algo que es suyo y que se lo ha ganado. De la misma forma, y hilando esto, para el príncipe mestizo me gustaría mucho que la relación de Lavender con él fuera mucho más allá, o sea, su amor con Lavender que no fuera un capricho, que no simplemente está con ella porque se aburre y porque pasa el tiempo, sino como que le gusta, que por primera vez está siendo elegido por alguien y que es el favorito, que es el más brillante para los ojos de alguien. Me gustaría que Ron echara de menos ese sentimiento. Todo esto ayudaría muchísimo a reforzar la traición, creo que le metería ayudaría algunas cositas a la Orden del Fénix e intentaría crear más consistencia al personaje. También no me gusta mucho que muchas veces se repita siempre lo mismo, es como inseguridad, no inseguridad, inseguridad, no inseguridad, como que Ron siempre tiene el mismo conflicto moral, pero bueno, es un vídeo muy largo lo de estos dos personajes y creo que ya llevamos demasiado tiempo en este punto, así que sin más dilación vamos a avanzar. Creo que lo habéis entendido, creo que es primordial que se profundice en el arco de personaje de estos dos personajes, y con esto entendido que no hace falta que sean solo el mejor amigo de la chica lista. Pasamos al segundo punto, que este sí que es el punto más importante porque es que si no, no habría canal de YouTube. Para mí crucial que el world building tenga sentido y que el orden de las cosas no altere el producto. ¿Qué? Vale, sí, no es nada nuevo, os habéis visto todos los vídeos de agujeros de guión
guión, de inconsistencias, todo que me encanta y que están todos por ahí, todos desde el amor eterno a Harry Potter. Y sí, sabemos que la historia de Rowling tiene muchos errores, desde fechas, números de estudiantes y muchas cosas. Creo que es imposible arreglar todo esto sin tocar literalmente el canon de las cosas que pasan, porque es que hay muchas cosas que, o sea, yo me estoy planteando hacer un documental, ya os lo dije el otro día, y estoy intentando hacer guiones de un documental de 7 episodios, de 1 hora y pico cada episodio. Suscríbete porque si no te lo perderás. Y de verdad que la lista de cosas para arreglar es tan larga y todo se toca a sí mismo, es como un castillo gigantesco de naipes que tocas un segundo y de repente todo se desmonta. Pero para mí es que Harry Potter se basa perfectamente en la teoría del iceberg. No sé si sabéis qué es el iceberg, pero lo que cuentan las historias y cuando tú estás escribiendo un libro, sobre todo en un mundo de magia, es que tiene que existir un iceberg. Todo el trabajo que hay por debajo del agua es lo que el espectador nunca verá, pero que es necesario que el autor haga para que pueda sostenérselo de arriba. En Harry Potter ese trabajo no existe. Por lo tanto, lo de arriba no se sostiene cuando simplemente lo mueves un poquito. Así que obviamente construir todo ese iceberg sería primordial. Pero ¿a qué me refiero con construir el iceberg? Pues primero creo que hace falta que nos pongamos en contexto, porque vamos a pasar muchísimo tiempo en la serie. Tened en cuenta que las películas fueron un total de 19 horas y 36 minutos. He hecho esta aproximación rollo tabla de lo que más o menos sería, no me ha costado nada, le he hecho un segundo, pero más o menos lo que consideraría yo que debería durar la serie. Con las 5 horas para la primera temporada, 5 o 6 episodios, aunque sabemos que serán 8, así que entiendo que va a tirarse ya un poquito más arriba de las 5 horas, quizás estamos hablando de 6 horas mínimo, y un mínimo de 12 horas para la Orden del Fénix. En total esto nos quiere decir que nos dará de 65 a 72 horas más o menos de serie, es decir, vamos a estar 72 horas viviendo en el mundo de Harry Potter. Es una barbaridad, son casi 4 veces más que lo de las películas. Y curiosamente, y esto me ha sorprendido muchísimo, se calcula que una lectura interna de una persona que lee rápido se leería los libros de Harry Potter toda la saga en 72 horas, y si lees un poquito más lento, de unas 90, y el audiolibro son 120, pero bueno, porque hablado en voz alta pues tardas mucho más que leyendo dentro de tu cabeza. El punto importante es que es mucho tiempo, son muchas cosas, y vamos a tener mucho tiempo para que el espectador se desenromantice del producto. Tú cuando lees los libros no puedes hacerlo del tirón, tardas un montón, estás leyendo, no sé qué, paras, te vas a comer, te vas a dormir, obviamente, porque tienes una vida que hacer. Si queréis, me leo todos los libros de Harry Potter en una semana, yo creo que podría hacerlo. Pero en general la gente no se lee los libros de Harry Potter en una semana. Con la serie de Harry Potter probablemente sí, al menos la gente se verá las temporadas del tirón, y probablemente luego habrá gente que haga maratones enteras de la serie de Harry Potter. Y para eso es muy importante que todo esté bien construido y consistente, porque ahora las cosas que no están con una razón lógica van a chirriar mucho más al espectador. En el libro quizás se te ha olvidado que lo que decían de que el precio de la varita eran 7 galeones, cuando de repente te dicen que solo el pelo unicornio cuesta 10 galeones, no te acuerdas de que al principio eran 7 galeones y que no tiene ningún tipo de sentido. Es imposible que te acuerdes de eso. Pero ahora el espectador se acordará porque dirá, oye, pero si acabo de ver en la temporada pasada que esto era diferente a esto. Yo creo que ahora la gente va a ser mucho más crítica, y sobre todo por canales como este. Así que hay una lista infinita de errores que hay que arreglar sí o sí. O sea, solo los esenciales, los obligatorios, como las reglas de la magia, que haya un coste, cansancio, límites. Por cierto, en la serie ya hemos podido ver en ciertas imágenes que ya están intentando que haya una fuente, que será la fuente natural, y están creando ciertos esquemas como la transformación para dar una explicación a esto. El orden de las cosas. Se tiene que entender que el diario es un Horrocrux, se tiene que entender en ese momento, y las reglas para los Horrocrux tienen que estar claras desde el principio. No puede ser que te las inventes en la última película. La capa de invisibilidad también se tiene que comprender que es una reliquia de la muerte, y no puede ser que Ojo Loco Moody pueda ver a través de la capa. Buscar una razón mejor para que Hermione utilice el giratiempos, el mapa del merodeador, meter el ministerio, la política y todas esas cosas desde prácticamente el primer libro, que creo que se va a hacer porque tenemos al primer ministro ya en la primera temporada. Harry intentando ayudar a los Weasley de verdad dándoles dinero. Las reglas del Quidditch, hay que cambiarlas todas por completo. Los Cestras, que Harry pueda verlos en el cáliz de fuego. La traza, importante la traza. La transformación como magia debería servir para algo en algún momento de los 7 libros, bueno, de las 7 temporadas. ¿Por qué los niños cruzan Inglaterra para ir a una estación Muggle? ¿Qué hace Molly en casa todo el día? ¿Qué hace Molly en casa todo el día? Y leyes elementales como la de Garb, de la transfiguración y la comida. Y vale, bueno, sí, es que podría continuar infinitamente. Y obviamente tenemos que entender que a veces soy muy crítico con estos vídeos. No puede ser que Rowling en su momento ya se centró en la historia y no en todo el world building, y pues mejor tener la historia que ha sido y ha apasionado a todo el mundo que un mundo perfecto que sea una enciclopedia y no haya ninguna historia. Pero súper importante, y creo que es esencial, que reordenemos bien las cosas. Es decir, estas son errores que yo creo que el world building debería estar mejor construido, y creo que se está haciendo un trabajo ya desde la serie, y si necesitan a un experto que me llamen. Pero se puede hacer un trabajo perfecto de reorganizar y explicar ciertos detalles para que le den todo. O sea, no cuesta nada que en la primera clase de Wingardium Leviosa de repente Harry se sienta cansado y le diga al profesor, bueno, cuidado porque la magia tiene un coste. Y digas, wow, vale, ahora no es infinito, no puedo estar haciendo
queda ahora? Y luego sabiendo que vas a necesitar los Horcrux, las reliquias de la muerte, el mapa del merodeador, los giratiempos, que todo esté bien estructurado y cuando planteen las cosas ya dejen pistas de lo que significará a la larga. Dame coherencia, dame coherencia. Y entendiendo esto, el siguiente punto os va a encantar a muchos de vosotros, más del 50% desgraciadamente, porque sois muchísimos. Pero que tengan sentido las casas de Hogwarts. ¿Qué quieres decir? Es un sistema arcaico, es imposible que tengan sentido, que separen a niños, luego cambias, creces, deberían cambiarles de casa. No. O sea, uno de los éxitos primordiales de Harry Potter es cómo son las casas. O sea, la gente tiene un sentimiento de pertenencia increíble y es algo primordial que a la gente le encanta. Nunca diría que hay que destruir las casas, porque creo que es una de las cosas más importantes del éxito de Harry Potter. Lo importante es que tenemos que conseguir que Slytherin y Ravenclaw sean igual de importantes que Gryffindor. Joder, ¿cómo se llamaba la otra casa? Y sí, Hufflepuff también. Las casas de Hogwarts tienen que ser importantes desde el primer momento. Entiendo la versión cortocentrista de Harry en los libros en el que simplemente existe Gryffindor y Slytherin son los antagonistas, los villanos malos malísimos. Pero ahora la serie va a permitir tener un punto de vista muchísimo más amplio, en el que vamos a poder ver todo Hogwarts, interacciones, vamos a ver escenas del propio Draco. Por primera vez vamos a entender que los Slytherin no son todos malos, que hay debates dentro de los propios Slytherin y que sí, que hay mucha gente que aboga por la pureza de sangre y por ciertas cosas. Pero por ejemplo, saber que vamos a poder ver el pasado de Draco, como nos lo ha confirmado el propio actor Lox Pratt, nos va a hacer entender que quizás vamos a poder tener escenas dentro de la propia sala común de Slytherin y verlo todo desde un punto de vista diferente. De la misma forma, para mí, Hufflepuff y Ravenclaw tienen que existir, o sea, como tal. Ya lo podemos ver, por ejemplo, en esta escena del tráiler en el que vemos a Hannah Abbott en un lado al lado de Harry lanzando una bola de nieve, totalmente inventada, pero Hogwarts tiene que ser coral, que hay niños de todas las casas y que todos interactúen entre ellos porque están en un montón de clases y en partidos de Quidditch y durante los descansos. Así que, entendiendo que además esto es probablemente un deseo universal y que creo que a ninguno de nosotros le molestaría tener escenas de los Ravenclaws y de los Hufflepuff, ¿cómo se haría? ¿Cómo sería la mejor forma de introducir esto? Para empezar, para mí el punto primordial y el personaje en el que más hay que centrarse es Hannah Abbott. Y es que sabemos que esta chica acabará casada con Neville Longbottom. Esto es aparte, es confirmado después de los libros y después de las películas, así que quizás estaría muy interesante empezar a ver un pequeño pincelada sobre la relación de ellos, quizás relación de amistad al principio y luego un posible amor. También, aparte de Hannah Abbott, podríamos tirar con Ernie Macmillan, por ejemplo, Justin Flitwick, pero Ernie Macmillan sabemos que en cierto momento fue bastante relacionado con Harry, tienen algunos momentos en los que más o menos se llevan bien, prácticamente se consideran amigos en ciertos momentos, así que quizás también podríamos ver esa incipiente relación entre los dos personajes. Por cierto, con los Hufflepuff es un espacio perfecto en el que se puede hacer, porque ya en la Cámara de los Secretos hubo un intento con esta escena eliminada en lo que los Hufflepuff tienen una conversación entre ellos criticando a Harry y están asustados. Así que creo que lo más fácil para los Hufflepuff sería literalmente introducir por ahí, por lo cercano, y se les pueden dar escenas perfectamente en las que estén hablando de Hogwarts o de algo, simplemente para reforzar esa sensación. Pues imagínate, el torneo de los tres magos, la gente está debatiendo entre que quieren que sea Cedric o Angelina Johnson, pues ver a unos Hufflepuff tranquilamente discutiendo con unos Gryffindor. De la misma forma, otro punto perfecto, personajes con los que se podría ampliar muy bien esto son Cedric y Cho. No hace falta que los conozcamos por primera vez en el Cáliz de Fuego, ya conocemos ciertos detalles de ellos en el Prisionero de Azkaban porque por ejemplo Harry se enfrenta a él, pues podría llegar mucho más allá, podríamos ver a Cedric yendo al hospital a pedirle perdón a Harry para ver si está bien, por ejemplo, en vez de esta escena rarísima en la que le saca un palo de escoba de no sé de dónde se lo sacan. Y un personaje increíble, primordial, que para mí tiene que ser introducido muchísimo antes es Luna Lovegood. Me enfadaré mucho si no veo a Luna Lovegood en la segunda temporada. Ponla un cameo, ponla cuando están seleccionando a Ginny, que todos digamos ¡esa es Luna! ¡Esa es Luna! Pero sería maravilloso que ya tuviéramos alguna pincelada de Luna desde la segunda temporada. Crear un Hogwarts más coral es una de las cosas más fáciles sin tocar la trama principal. De hecho, uno de los puntos que iba a traer en este vídeo que para mí era añadir más vida cotidiana a Hogwarts, es decir, más escenas como la que están haciendo lo de las grajeas de todos los sabores, que es una de mis escenas favoritas en el Prisionero de Azkaban, que es totalmente inventada, pero simplemente añade romanticismo, añade amistad. En el Prisionero de Azkaban también había una escena eliminada en la que estaban todos en el gran comedor. Estas escenas de verles jugando, interactuando entre ellos, viviendo como alumnos de Hogwarts, a nadie le van a molestar, añade más magia a las películas y puedes aprovechar esto para explotar Hufflepuff, ver por ejemplo por primera vez, porque no lo hemos visto ni en los libros ni en las películas, la sala común de Hufflepuff. Nunca hemos estado en la sala común de Hufflepuff. ¿Cómo es la sala común de Hufflepuff? ¿Tienen plantas? ¿Tienen comida? ¿Qué hacen en la sala común de Hufflepuff? No me preguntes qué hacen en la sala común de Hufflepuff. No me preguntes qué hacen en la sala común de Hufflepuff. Esto es un meme de internet de la comunidad anglosajona en la que la gente filtró, bueno, era una época en la que Rowling estaba tuiteando muchas cosas y un chico falsificó un tweet suyo diciendo que, no lo voy a decir, pon aquí el tweet en inglés, Antonella, si la gente entiende que pone aquí bien, si no lo entiendes es que eres muy pequeño para entenderlo. Este tweet es falso, ¿vale? Pero fue un meme muy importante durante muchos años. La cuestión es que puedes darles mucho espacio a estas cosas sin tocar la trama principal y hacer que Hogwarts sea un Hogwarts mucho más diverso, amplio y lleno. Y sinceramente las filtraciones, bueno, no son filtraciones, las publicaciones de todo el casting de chicos
mágicos de todas las casas, para mí demuestra perfectamente que ya tienen la idea de hacer esto. Y por cierto, esto lo extendería al mundo mágico. O sea, para mí me gustaría ver, por ejemplo, yo que sé, la guerra. No puede ser que la guerra sea la guerra de una escuela. Tendríamos que ver cómo los magos huyen, se esconden, luchan, pelean, se defienden contra los mortífagos. Que el mundo mágico esté más lleno, que tenga más vida. Ver cómo interactúa, ver cómo celebran el día que Harry venció a Voldemort por primera vez. Y por cierto, la serie también va a hacer esto. Chicos, daros cuenta que la serie está tomando mucho cariño en la primera temporada en hacer un montón de cosas que no podemos ver en los libros. Para mí esto ya es un gran punto de que las cosas se están haciendo mejor. Pero ver eso, las tiendas cerrando, el miedo en el callejón Diagon, conversaciones entre los magos celebrando, ver cómo viven los magos, en general creo que ayudaría muchísimo a mejorar el mundo mágico y a mejorar los libros. ¿Alguien se quejaría? O sea, literalmente, ¿alguien de vosotros no quiere ver eso? Dímelo en los comentarios. Es que yo creo que esa persona no existe. Así que ahora, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta este punto, pasamos a otros dos personajes. Dos personajes que piden a gritos ser reescritos. A gritos lo están pidiendo. Y es que es muy importante, porque en las películas ya lo chillaban. Mira que cuando estaba haciendo este guión, me daba la sensación que lo que mejor podrían hacer para mejorar los libros era solucionar errores y pues estas cosas que me sacan a mí, pero yo soy muy friki y llevo mucho tiempo estudiando los libros como para detectar estas cosas. La mayoría de gente no se acuerda del precio de la varita. Lo que sí que me he dado cuenta es que hay dos personajes que ya fueron mejores en las películas que en los libros, sí, y no son otros que Neville Longbottom y Draco Malfoy. Vamos un momento a la escena del bosque prohibido de la piedra filosofal, porque a mí me encanta esta escena. De repente, en una cosa que no vemos en el resto de la saga, Rowling saca a Ron de la trama de forma magistral y deja a Harry con Draco en una conversación privada, en la que por primera vez y prácticamente por última podremos entender al personaje, en el que cuenta un poquito su miedo, vemos un poquito de inseguridad, habla de su padre, intenta incluso presumir delante de Harry, y de la misma forma nos presentarán un poquito a Neville, que luego aprovecharán para utilizar esto Neville enfrentándose a ellos para que nos quitaran más puntos. Tanto Draco como Neville en la piedra filosofal estaban pidiendo a gritos y parecía que iban a ser mucho más importantes de lo que fueron en los libros. Es como si Rowling de repente se lo olvidara por completo la piedra filosofal y se le olvidara por completo que Draco y Neville existe hasta 3 libros después. En la Cámara de los Secretos, El prisionero de Azkaban y El Cáliz de Fuego, los dos personajes no sirven absolutamente para nada. Y luego, en la Orden del Fénix, Draco no sirve para nada, y en El Príncipe Mestizo, Neville no sirve para nada. Siempre me ha llamado mucho la atención lo itinerantes que son estos personajes, de planos a redondos. O sea, literalmente son libros en los que son extremadamente planos y no importan, y luego libros en los que están aprendiendo y toda su vida se derrumba en una página. En el caso, empezamos por Neville, y creo que es muy fácil de entender, pero básicamente es ese niño torpe, inseguro, que es víctima de pues su propia torpeza y de una familia que no le quiere mucho, que le tira por un balcón, del trauma familiar de que no tiene a sus padres, a pesar de confiar en él, convertirse en el soldado del ejército de Dumbledore y acabar siendo el líder de la resistencia de Hogwarts y ser el único que se enfrenta a Voldemort. De hecho, criticamos mucho a las películas por no haber puesto el pasado de Neville, no haber puesto esa escena en la que nos cuenta cómo sus tíos le tiraron a un puerto esperando que si o se ahogaba o hacía magia, o le tiraron por una torre esperando a ver si hacía magia también, o porque si no, pues si el niño moría no importaba, lo único importante era que hiciera magia, o la escena del hospital de sus padres. Pero es que las películas ayudaron muchísimo al personaje de Neville. Para mí, momentos como el cáliz, en el que le dan mucha importancia, quizás sin saber que Dobby luego sería también muy importante, y hacen ese pequeño gesto de progresión, esa relación con Harry, a mí me encanta, sinceramente. Creo que tiene mucho sentido que sea Neville el que le da las branquialbas a Harry. De hecho, a mí me parece mucho un Deus Ex Machina que Dobby lo haga. De la misma forma, me parece que tiene una maravillosa profundidad emocional ese momento de las reliquias de la muerte, que está muchísimo más exagerado que en los libros, y literalmente el speech de Neville es uno de mis momentos favoritos de toda la saga de Harry Potter. O incluso esta escena, que es bastante criticada, de él levantándose en el tren, en las reliquias de la muerte, que también está inventada, pero que tiene sentido porque es una forma de mostrar que ya ha cambiado y que ahora te pone oposición. Y en la propia batalla, toda la escena del puente, Neville es muy importante y ya le dieron mucha importancia en las películas. Creo que para construir al Neville perfecto tienes que coger precisamente lo de los libros, todo lo que se dejaron en la serie, aprovechar todo lo de las películas que se ha construido, y creo que se ha construido muy bien, y darle mucho más refuerzo, sobre todo a la Cámara de los Secretos y El prisionero de Azkaban, para hacer el personaje aún más interesante. Así que solo falta eso, que por fin lo veamos completo. Demasiado completo, es que queda demasiado genial, o sea, queda el personaje perfecto. ¿Y cómo lo haría yo para ya añadirle un pequeño de refuerzo? Pues quizás en la temporada 4, que sería el Cáliz de Fuego, reforzar esa dualidad, ¿no? De que los dos están marcados por Voldemort. En la temporada 6 no dejarlo aparcado, como mostrar que el ejército de Dumbledore ha cambiado a Neville y que de repente pues quizás se siente más confiado porque las chicas le miran bien o algo así, no que vuelva a ser el pringado que es, como se convierte en un camarero. O sea, coño, Neville ya está cambiando, ya está aprendiendo a ser diferente. Y el segundo para mí es Draco. Sé que muchos os chirría demasiado Draco Malfoy. O sea, Draco hay dos mitades, el fandom obsesivo y la gente que lo odia a muerte. Y es muy complicado que se haga bien a Draco, porque Draco era un niño que hacía bullying, que era un clasista, pero gracias a los artículos de Rowling hemos entendido también que vivía en una familia en el que su padre consideraba que Harry sería el nuevo elegido. Al principio quiso presumir delante de su padre, quiso acercarse a Harry antes que nadie, en el que la pureza de sangre había invadido sus pensamientos. Y sinceramente, la progresión de Draco está bastante clara. Es el niño clasista, cruel, que pasa a ser un adolescente educado por el privilegio,
niño heredero de una ideología que quiere poder, pero que cuando tiene el poder eso descubre que el poder real le da miedo y no quiere utilizarlo, y acaba siendo una víctima de la guerra y de la propia ideología y se acaba negando, o al menos intenta evitar el conflicto. No hay que construirlo como un antihéroe romántico, al menos no al principio. Creo que no mejoraría el personaje de Draco si de repente en la primera temporada, cuando nos enseñan una escena de la mansión Malfoy, eso es su padre pegándole. No, esos son los Dursley, no es Lucius Malfoy. Lucius quería a su hijo. Me daría mucho miedo que creen ese paralelismo con Harry de que sufre en su casa, porque creo que no se lo merece el personaje. Pero sí que tengo que decir que creo que Rowling no entendió al personaje. Ella misma no entendió el personaje que había construido, porque Draco se rompe literalmente y se acaba convirtiendo al final en un antihéroe romántico, ¿sí? Draco pide a gritos un arco de redención como personaje. Para mí la escena eliminada, que es esta en la que os pongo aquí en pantalla, que Draco le va a dar la varita a Harry para que luche, quizás era demasiado, pero creo que la gente estaba pidiendo a gritos esa escena. Estoy de acuerdo que Draco es un cobarde, pero acaba actuando, acaba haciendo algo. Y es un punto muy complicado porque creo que Tom Felton hizo muchísimo daño en este sentido de la idea romántica, pero ¿qué pasa cuando el 95% de la gente entiende al personaje de forma distinta a la como se planteó? Es porque el personaje quizás es de forma distinta a la que la persona que lo escribió pensó que era, porque los personajes pertenecen a la gente que la lee, no a la persona que la escribe. Cuando la persona la escribe, pero luego cuando tú lees un personaje pertenece a lo que tú te imaginas de ese personaje. Y quizás no tiene que salvar a Harry en plan héroe y darle una varita, pero estaría muy guay que al final se acabara cerrando bien ese arco, quizás que salvara a un alumno, a otro, en la guerra, que se podría haber planteado a alguien que fue alguien que le defendió en su día, o incluso a alguien que no, que él le había hecho bullying, y el día final cuando está al lado de un mortífago, y el mortífago le está diciendo, porque hay una escena que el mortífago le está incriminando, y Draco, no, que estoy con vosotros, y Ron le recuerda que le han salvado la vida 2 veces, pues quizás ahí Draco podría dar un paso, no de gran héroe, pero sí de ayudar a alguien, o hacer algo bueno. Así que también para mí, si coges el Draco de los libros, no te olvidas de que existe en la Cámara de los Secretos el príncipe de mestizo, y refuerzas ahí el personaje, lo acabamos de entender mejor, todo ese clasismo, toda esa lucha de egos, y lo acabas redimiendo al final, porque hay que redimir al personaje desde mi punto de vista. Acabas construyendo también un Draco perfecto que encajaría genial, mucho mejor que la versión de los libros, mucho mejor que la versión de las películas, el Draco de la serie. Y es que hagan lo que hagan, tienen que decirlo muy bien para cómo acabará Draco, pero lo más importante ahora es el quinto punto, porque cojan lo que cojan, mejorará la serie. No sabéis lo que cuesta este quinto punto, porque es que este quinto punto son 25 puntos. Sinceramente creo que hay muchas cosas que al final del día mejorarían los libros, y quizás esto suena muy chirriante, pero es que al final es verdad, las obras se pueden mejorar y se pueden pulir. Si ahora Rowling se sentara, podría hacer una versión mejor de los libros, obviamente. O sea, si cogiera sus libros y los mejorara. Yo os he dicho muchas veces, pero por si no, que Tolkien al principio, pues cuando sentó El Señor de los Anillos, se sentó y cambió un pequeño detalle, que es que Gollum nunca habría dado el anillo voluntariamente, porque al principio en el Hobbit Gollum daba el anillo. Y este punto me ha costado muchísimo porque literalmente os voy a decir todas las cosas que se me han pasado por la cabeza y veréis que hay un montón de cosas que estaría súper guay ver cómo las mejoran. Por ejemplo, que se expanda todo más el mundo de criaturas, que se sienta que Hogwarts es mucho más vivo, que hay más magia, más plantas, más criaturas mágicas, y creo que ya se va a hacer por las imágenes que estamos viendo del documental. Súper necesario que los personajes femeninos no sean una caricatura. Y si estás diciendo, ¿cómo que una caricatura? Te dejo este vídeo, míratelo, literalmente, porque es probablemente el mejor vídeo que he hecho nunca. Muchísima investigación. Los personajes femeninos de Harry Potter son o estereotipos o caricaturas. Poder entender a Cho en algún momento, darle más trama y más profundidad a personajes como Hermione, a Ginny, obviamente, pero es que haciendo Ginny la de los libros ya está muy bien, pero quizás haciendo que Ginny cambie por sí misma, no que cambie solo por Harry. Que los traumas de Harry no sean tan repetitivos. A veces me da la sensación que Harry es exageradamente repetitivo en su soledad. Creo que es un personaje muy bien construido, pero le daría más matices. Creo que también se está haciendo. Que la Orden del Fénix sea una resistencia de verdad, no un grupo de 4 malparidos que aparecen de vez en cuando y luego desaparecen. Que haya más cohesión en el mundo mágico, que podamos saber más de la estructura, familias, cómo se ocultan. Información nueva que ayuda a sostener y quizás a corregir esos agujeros de guión. Y muchas más escenas de vida cotidiana, pero esto os lo había dicho antes. Pero es que entre todo esto estaba pensando, ¿cuál es el punto que la gente necesita, que la gente quiere? Quería que la serie fuera maravillosa, quería que la serie fuera el mejor producto de Harry Potter que ha existido hasta la fecha. Y me he dado cuenta que la respuesta es solo una, solo hay una respuesta correcta, y es mejorar la generación anterior. Los merodeadores deben sentirse como tragedia completa. Y es que si lo piensas dirás, pues vaya bluff de punto en comparación con todos los que me has traído aquí. ¿Cómo que mejorar la generación anterior? ¿Qué me estás diciendo de los merodeadores ahora? Y no estoy hablando del mapa del merodeador, ni el agujero de Peter Pettigrew, nada de eso, no. Estoy diciendo literalmente la historia de los merodeadores. James, Lily, Seamus, Peter y todos los que vienen después, que tantos fanfics y tantos edits y tantas historias se han creado sobre ellos, pues la serie debería construirlos con lógica, con pasados y con historias, y haciendo una propia historia dentro de la serie. Tengo mucho la teoría y espero y ojalá pase que cuando llegue la tercera temporada la serie haya salido muy bien, de repente nos empiecen a presentar a los merodeadores, escojan a buenos actores y ya lo hagan con la estrategia de decir, hey chicos, el año que viene temporada 1 de los merodeadores. Creo que la gente se volvería loca. O sea, si consiguen que Rowling se sienta a escribir un libro de los merodeadores, o ellos hacen una temporada de los merodeadores, aparte, simplemente como yo que sé, ha hecho Bridgerton, que hacen la serie de Bridgerton
Bridgerton y de repente te presentan la serie de la reina Charlotte explicando su pasado. Si hacen algo así, creo que el mundo se volvería loco y el internet ardería, porque es el producto que todo el mundo lleva pidiendo durante mucho tiempo. ¿Y por qué no aprovechar la serie para hacer lo mismo? James necesita construirse mucho mejor, necesita más matices. No puede ser que o es el padre perfecto sacrificial o el bully. O sea, no, tiene que ser ese amigo que aprende, que se equivoca, que quizás una especie de arco de redención a lo Draco, intentar hacer que su historia no sean tantos saltos y encontrar construir una versión más prolongada del personaje. De la misma forma, Lily lo mismo. Lily es simplemente o la chica que es el interés amoroso o la madre que se sacrifica. Sabemos pequeños rasgos de su personalidad, pero nunca entendemos al personaje. Llegó a amar a Snape, tuvo sentimientos, ¿por qué se enamora de James? ¿Cuál es toda la historia de verdad detrás de Lily? Sirius tiene que doler más ver su juventud, ver ese momento roto cuando de verdad llega a la casa de los Potter y dice ¿qué ha pasado aquí? Ese momento fuera de cámara, fuera de pantalla en los libros también, que nunca vimos. Hay que ver ese momento, hay que ver cómo Sirius no puede hacer otra cosa que ir a asesinar a su otro amigo. O sea, ver cómo ese es el momento de psicosis mental para Sirius. Remus necesita muchísima más contradicción, tiene que sentirse súper culpable por lo que hizo. Remus es muy buena persona, no debería poder vivir con lo que le hicieron a Snape, y a la misma vez esa vergüenza del mismo. O sea, la vergüenza tiene que vivir en Remus y tiene que construirse muchísimo mejor al personaje, contarnos también su pasado, cómo era vivir él de crío. O sea, todo eso sería increíble. Y Peter tiene que cambiar muchísimo, hay que dar mucho más detalle a Peter. O sea, para mí Peter ya es un personaje muy bien construido en los libros, pero creo que me profundicen más. Quiero entender por qué lo hizo. ¿Era amigo de verdad? ¿Era uno del amigo? ¿O era simplemente el Neville de su generación? ¿Se reían de él también sus amigos? ¿Confiaban en él? ¿Cómo lo trataban? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué dudó al final? O sea, entender a Peter. Y obviamente entre todos estos, y sé que aquí muchos vais a dejar el vídeo y me vais a criticar, pero necesitamos a un Snape coherente. El Snape de los libros es un personaje muy intrigante, porque es un villano que lucha para el lado de los buenos y es muy raro y muy chulo. Y el Snape de las películas tiene buen corazón al final del día. Sinceramente creo que ninguno de los Snapes podría existir sin el otro, y creo que una especie de personaje combinado sería la mejor versión. No acabo de entender a veces al Snape de los libros, y sí que necesito muchas veces ver al Snape de los libros en la serie, pero no sé si tiraría 100% por el personaje de los libros, porque a mucha gente se le va a salir la cuenca de los ojos. Así que quizás contar el pasado sin tocar quién es Snape y sin tocar lo que hizo y sin tocar las malas cosas que hizo, contar su pasado nos ayudaría mejor a entender al personaje, pero contar su pasado bien, no solo el flashback. Y probablemente sé que esto es muy complicado, porque este punto sé que chirría muchísimo con, por ejemplo, el gran reveal al final. O sea, si cuentas todo de Snape, cuando lo de las lágrimas ya no tiene sentido, entonces no lo va a contar en las Reliquias de la Muerte, y me sabe mal porque creo que este es un punto que no se va a tocar. Pero creo sinceramente que si hay tanto bombo y circunstancia en las redes sociales con los merodeadores es por esto, porque necesitamos que nos hablen de los merodeadores. Y es que además es perfecto, porque al estar en el pasado puedes inventarte mil cosas y contar mil historias, incluso puedes inventarte personajes que luego, pues mira, murieron en la Primera Guerra Mágica y no afectan para nada a la historia de Harry y los demás. O sea, que puedes hacerlo sin tocar el lore y sin molestar a la trama. E incluso podrían hacerlo para dejar cosas explicadas y solucionar errores. Por ejemplo, yo qué sé, yo en mi vida haría que en la serie el giratiempo se lo dé McGonagall. Sinceramente, en mi vida lo haría. O sea, yo necesito que Hermione se lo encuentre o algo. Y eso, o sea, no tiene sentido que el ministerio le deje un giratiempo a una niña de 13 años, pero bueno. Sin más dilación, para aquí están las 5 cosas que creo que deberíamos hacer para mejorar la serie. Pero antes que nada, porque estoy haciendo mucho trabajo de investigación y quiero traer bien todo el tema de la serie para que estemos todos preparados y podamos disfrutarla de la mejor forma, necesito que me digáis vosotros qué haríais. Quiero leer los comentarios, por favor, quiero ver qué haríais vosotros, porque a partir de ahí quizá vayan a hacer unos cuantos vídeos, quizás podemos nosotros mismos construir la primera temporada, no sé, ya veremos. Muchísimas gracias por estar aquí, suscríbete al canal y ¡para